Me parece que sería algo súper fundamental que entendamos cómo es que funciona realmente la luz, cómo es que incide la luz sobre los objetos para poder dibujarlos, para poder dibujar, claro, las sombras, realizar el claroscuro con muchísimo más precisión. Entonces vamos a ver esta presentación que armé para entender cómo es que funciona la luz con relación a los objetos. Entonces, para ejemplificar, estamos usando la foto de una esfera. ¿Sí? Esto no es un dibujo, es realmente una fotografía de un volumen esférico. Tenemos que entender primero que todos los objetos van a estar iluminados por lo menos una fuente de luz principal. Puede ocurrir de que el objeto esté iluminado por más de una fuente de luz principal, pero para este caso vamos a tomar como si esta esfera estuviera iluminada por solamente una fuente de luz principal, y podemos ver con las flechas blancas representarían los rayos de luz que estarían saliendo desde esa fuente de luz principal. La fuente de luz principal podría ser el sol, podría ser una lámpara, podría ser un foco de luz, ¿sí? Y de ese foco de luz, del sol o de esa lámpara, van a salir distintos rayos de luz que obviamente son imaginarios, no es que existen realmente, no salen flechas desde esos focos de luz, pero los vamos a representar como líneas y flechas para poder entenderlo mejor. Entonces, en este caso, la fuente de luz principal estaría viniendo de la parte de arriba a la izquierda. Vamos a tener en nuestro objeto dos grandes zonas. Una zona que va a ser la zona en luz y otra zona que va a ser la zona en sombra. La zona en luz o zona iluminada va a ser la zona que va a estar directamente apuntando hacia la fuente de luz principal. Y las zonas en sombra, que van a ser las zonas oscuras de los objetos, van a ser las zonas opuestas a la fuente de luz principal. Vamos a ver entonces que las zonas en luz van a ser las zonas más claras del objeto. Son las partes del objeto que estamos dibujando que están recibiendo luz directa de la fuente de luz principal. Y las zonas en sombras, la zona en sombra va a ser la zona más oscura del objeto, ¿sí? A su vez, las zonas en sombra las vamos a poder dividir en dos. En las sombras propias, que van a ser las sombras que están sobre la superficie del propio volumen, las sombras que van a estar dibujadas sobre la propia superficie del volumen, y las sombras proyectadas, que como bien lo dice el nombre, son sombras que se proyectan sobre otra superficie. Esto sucede porque el objeto principal, en este caso la esfera, estaría bloqueando el pasaje de la luz, el pasaje de los rayos de luz, formando esa gran elipse que está sobre la superficie, y eso es a lo que llamamos sombra proyectada. La sombra proyectada en el caso va a tener un formato bastante particular. En este caso tiene esa forma elíptica, esa forma circular, porque el objeto que estamos mirando en la foto es justamente una esfera. Entonces la sombra proyectada siempre va a mantener una relación con el objeto que está bloqueando la luz. Ahí tenemos una representación bastante clara de dónde estaría la sombra propia y dónde estaría la sombra proyectada. La sombra propia está dentro del objeto, está sobre la superficie del objeto, y la sombra proyectada está sobre la superficie de otro objeto, pero es resultado de el bloqueo de luz que hace el objeto principal. Es curioso y me parece importante que observemos la diferencia de valores que existen dentro de las sombras propias, porque las sombras propias no son una única mancha, un único valor, un único tono con el lápiz. En realidad, dentro de las sombras propias vamos a ver que tenemos muchas variedades de tonos, de valores, y eso se da
a partir de algunas condiciones que vamos a ver por qué realmente suceden. En el caso de las luces, tenemos también dos tipos de luces. La fuente de luz principal, como ya lo habíamos visto, que puede ser el sol, una lámpara, un foco de luz. Pero también vamos a tener otro tipo de luz que también va a iluminar el objeto. A esa luz la vamos a llamar luz de ambiente. Es una luz que es producida por todos los demás objetos y superficies que rodean el objeto principal que estamos dibujando. Todos los objetos emiten luz, todas las superficies emiten luz porque reflejan los rayos de luz que son emitidos por la fuente de luz principal. Acá en esta imagen tenemos una representación clara de esa condición. Esas pequeñas flechas que dibujé sobre la imagen en realidad representan los rayos de luz siendo reflejados. Los rayos de luz, o sea, que vienen de la fuente de luz principal, siendo reflejados por la superficie. Y además, cuando el rayo de luz baja y toca la superficie, empieza a reflejarse hacia todas las direcciones. Y coincidentemente, algunos de esos rayos de luz van a reflejar, van a rebotar sobre la superficie y van a volver a entrar dentro del objeto. Por eso que en la sombra del objeto vamos a tener zonas que van a ser un poco más claras que otras zonas. Vamos a recapitular todo antes de continuar con la presentación. La luz principal entonces es una fuente de luz directa que se proyecta sobre el objeto. Esta luz puede ser fuerte o débil y puede estar cerca o no del objeto, o sea que lo cual lejos o cerca esté esa fuente de luz del objeto va a determinar qué tan claras o oscuras van a ser las distintas zonas de ese objeto, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos sombreando con el lápiz. Lo cuán fuerte o débil esta luz es también va a influir sobre lo claro o oscuro que va a ser el dibujo del objeto. Por ejemplo, una lámpara cercana al objeto producirá zonas muy claras e intensas y unas sombras muy oscuras. Y la luz de ambiente es la luz que reflejan todos los demás objetos y superficies cercanos. Las superficies más claras reflejan mucha luz. Por ejemplo, superficies que tienen un color blanco o bastante similar o parecido al blanco van a reflejar mucho más la luz. Y las superficies con colores más oscuros, como colores más parecidos al negro, van a absorber mucho más la luz. Y eso, bueno, se debe a cuestiones físicas. Todos los objetos y superficies emiten luz de ambiente, absolutamente todos. Una mesa, un objeto chico que esté cercano al objeto principal que estamos dibujando también va a emitir luz. Y la intensidad de esa luz de ambiente va a estar formulada por también el color que tiene ese objeto que refleja la luz. Si el color es muy claro, refleja más luz, y si el color es más oscuro, va a reflejar menos luz. Estas van a ser las partes de un claroscuro detallado, y ya para este caso les muestro un dibujo que hice. Son las distintas zonas de un dibujo, principalmente en las partes de las sombras, que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, a la hora de sombrear, a la hora de realizar el claroscuro. Marcado con esta línea punteada, lo que tenemos ahí es a lo que llamamos perímetro de sombra. Es algo que ustedes ya vieron en la lección anterior. También lo llamamos terminador. Es una franja muy oscura que se dibuja sobre el borde entre la zona iluminada y la zona oscura del objeto. ¿Sí? Todos los objetos van a tener esas dos grandes zonas. Las zonas en luz, que van a estar representadas por los medios tonos y los brillos, y además otras partecitas, y también las zonas en sombra, que van a ser las zonas que no están iluminadas, las zonas
más oscuras del objeto. La división, la línea que me divide las zonas en luz de las zonas en sombras, se llama perímetro de sombra o terminador, y va a ser una de las zonas más oscuras dentro de la sombra, porque lejos del perímetro de sombra vamos a tener luz reflejada, rebotes de luz en el objeto. Por eso que esta zona, el perímetro terminador, es una de las zonas más oscuras de la sombra. Por eso que vamos a apretar un poco más el lápiz en esa zona. Acá en este dibujo de una manzana tenemos representado lo que sería el terminador, por donde pasa la línea punteada. Es esa zona más oscura de la sombra. Y también hay que tener muy en cuenta el volumen del objeto para poder dibujar esa zona más oscura. La luz reflejada o rebotes de luz, como lo habíamos visto, son zonas dentro de la sombra que son iluminadas por la luz de ambiente. Las vamos a llamar también como rebotes de luz, porque son rayos de la luz principal, porque los rayos de la luz principal rebotan sobre la superficie de otros objetos y vuelven a entrar en él. Por eso que acá tenemos representado a los rayos de luz que bajan, tocan la superficie y vuelven a entrar en el objeto. En este caso vuelven a entrar en la parte de sombra, iluminando esta zona. Las luces reflejadas pertenecen al grupo de las sombras, porque estas sombras no son tan claras comparadas con las zonas iluminadas. Entonces, si ustedes se fijan, estas zonas que están siendo iluminadas por luz reflejadas no son nada claras comparadas con las zonas realmente iluminadas del objeto. O sea, la luz reflejada en el objeto es de un valor y tono mucho más oscuro que el brillo, obviamente, y los medios tonos y las zonas más claras. Acá en la misma manzana, el rebote de luz o luz reflejada estaría, por ejemplo, en esta parte. También tenemos un poco de rebote de luz por acá y otro poco más por acá. Un detalle importante es que las partes del objeto más cercanas a la superficie sobre la cual está apoyado se ven más iluminadas por reflejos de luz que las que no lo están. Entonces fíjense lo cuán clara es esta zona porque está cerca de la superficie. Entonces los rayos de luz vienen, tocan la mesa y entran en esta parte. Entonces el recorrido es menor. Entran en esta zona iluminándola más que las zonas más superiores del objeto. Entonces por eso que acá arriba como que lo tenemos más oscuro. Y acá en estos cuadrados, miren la diferencia de valores. Arriba es mucho más oscuro que abajo, que es la parte donde está iluminada por rebotes de luz. Además de eso, otra de las partes de la sombra serían las oclusiones. Las oclusiones son las zonas de contacto entre dos superficies y no reciben ni luz directa ni luz de ambiente. Quiere decir que esas también van a ser las zonas más oscuras del dibujo. En la foto, la oclusión estaría bien en esta parte donde la esfera estaría haciendo contacto con la superficie. Es una parte bastante oscura en donde nosotros vamos a realmente apretar mucho más el lápiz. Esta es una zona donde realmente no entra ningún tipo de luz, incluso ni siquiera entra luz reflejada, porque para que la luz refleje, para que la luz de ambiente ilumine este sector, el rayo de luz debería rebotar en la superficie y entrar acá. Pero como es una parte que está tan metida y tan escondida entre el objeto y la superficie, realmente no entra ningún rayo de luz. Entonces se ve muy muy oscuro. En la manzana, en este caso, tendríamos una oclusión justo donde el tallo de la manzana toca
la propia superficie de la manzana. Por eso que esta zona es muy oscura. También vamos a tener la sombra proyectada o arrojada, que es tal cual lo hemos visto antes, es una sombra que se desprende del objeto para dar sobre la superficie de otro objeto. Si por ejemplo la esfera tuviera otro objeto que estuviera pegado a ella, también si yo lo iluminara con la misma fuente de luz desde la misma dirección, esa otra parte, o sea, la esfera me estaría proyectando, me estaría arrojando una sombra también sobre ese otro objeto, esa otra parte que estaría pegada a la esfera. O sea, no siempre vamos a tener sombras arrojadas, proyectadas a superficies, a la superficie en donde está apoyado, sino que también vamos a tener sombras arrojadas sobre otros objetos que estén cercanos al objeto principal y por el cual ese objeto estaría bloqueando la luz, el pasaje de la luz. Luego, dentro de las luces vamos a tener grandes grupos. Uno de los grandes grupos son los medios tonos, que son los valores intermedios entre las zonas oscuras y las zonas iluminadas. Los medios tonos pertenecen al grupo de las luces y no al de las sombras. Por eso que se dibujan bastante más claros. En este dibujo los medios tonos estarían justamente por esta zona. No están ni tan cerca de la sombra ni tan cerca del brillo. Serían los tonos intermedios, los valores intermedios. Luego las zonas claras son las zonas que rodean el brillo, pero no son tan claras como el propio brillo. Entonces, en el dibujo, todas las zonas claras serían alrededor del brillo. Serían valores mucho más claros que los medios tonos, obviamente. Las zonas claras en el dibujo de la manzana estarían justamente acá, muy cerca del brillo. Luego el brillo sería el sector más claro de un dibujo, pues es el sector que recibe la mayor cantidad de luz de la fuente de luz. Es el sector que está recibiendo realmente la luz directa de la fuente de luz. Por eso que su valor es casi que blanco, es la parte más clara de un dibujo. El brillo en la manzana estaría justamente acá, en esta zona, y también en el tallo podemos ver que tenemos otro brillo. Por esta parte de atrás también tenemos más brillo, o sea que el brillo no en realidad tiene que ser uno solo, sino que dentro de un objeto, sobre la superficie del objeto, pueden haber más de un brillo. Entonces, como forma de cerrar, tenemos en esta imagen representadas todas las zonas, tanto de las sombras como de las luces. El brillo, las zonas iluminadas, los medios tonos, terminador, sombra central, que sería todo el cuerpo de la sombra, incluyendo los reflejos de luz, sombra proyectada, rebote de luz y las oclusiones, que bueno, acá no sé por qué no me está apareciendo la palabra, pero serían las oclusiones en esta parte de abajo. La distribución de valores para tener más o menos en cuenta la diferencia que existe entre los valores en esas distintas zonas. Vemos que en las zonas de luz los valores son mucho más claros y en las zonas en sombra los valores son bastante más oscuros. Y un detalle importante a tener en cuenta: comparen la diferencia de valor que existe entre las luces reflejadas y las zonas iluminadas del objeto. Entonces tenemos A y B representados con esos dos cuadrados. Los coloqué uno al lado del otro y fíjense la diferencia que hay entre B, que sería la zona iluminada por luz de ambiente de la esfera, y la zona A, que sería la zona realmente iluminada por la fuente de luz principal en el objeto. Vean lo cuán oscuro es el reflejo de luz comparado con la zona iluminada
realmente del objeto. Hay una gran diferencia de valores. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando estemos sombreando, justamente cuando estemos haciendo el claroscuro y colocándole valores a las zonas en sombra del objeto. Uno de los grandes errores que cometemos muchos al comienzo, cuando estamos comenzando a sombrear, es que pensamos que todos los objetos tienen el mismo color convertido a gris. En realidad, cada objeto tiene su propio color, y hay colores que son por naturaleza más oscuros que otros. Los colores también los vamos a llamar tonos. El tono es como ese color base, es el color principal y general de un determinado objeto. Y el valor equivalente, según lo que ustedes están viendo en esta presentación, es el tono convertido a su correspondiente en gris, a su correspondiente en valor, a su valor equivalente. Entonces acá tengo la misma rueda cromática, la misma rueda de colores, es la misma imagen duplicada pero convertida en blanco y negro, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se ven todos estos colores, que son colores naturales, son colores base, cómo se ven esos colores convertidos en escala de grises. Vean lo cuán oscuro es en realidad el amarillo, que al mirarlo en esta rueda cromática parece que fuera un color muy claro. De la misma forma, miren cómo el turquesa, este verde turquesa, y el violeta son colores que en realidad son muy oscuros. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo un dibujo de observación o a través de una foto, cuál es el color base, cuál es ese color local que tiene el objeto que estoy dibujando. ¿Es un color claro? ¿Es un color oscuro? Porque dependiendo de eso voy a tener un resultado diferente en el sombreado de mi dibujo. Entonces, para hacerse una idea, algunos colores son naturalmente más oscuros que otros. Esta es la misma imagen anterior. Acá tenemos lo que sería el rojo convertido en su correspondiente gris, el azul en su correspondiente gris y el amarillo en su correspondiente gris. Vean que realmente hay poca diferencia entre esos tres colores, y el turquesa, que estaría por acá, el violeta, siguen siendo los dos colores más oscuros de la rueda cromática. ¿Qué es el color y el valor local entonces? Acá a la izquierda tengo una fotografía de una manzana. Abajo tengo la misma manzana pero convertida en blanco y negro. Acá vemos solamente valores. Valor es, como bien ustedes lo vieron en las lecciones anteriores, los valores son tonos correspondientes en escala de grises de los colores. Esto es un valor, esto es otro valor. Por ejemplo, el color local hace referencia al color propio o general de un objeto. Entonces, cuando hablamos de color local, estamos hablando de la imagen a color, no en blanco y negro. Entonces, el color local de esta manzana sería el rojo, ¿no? Y además es un rojo oscuro, no es cualquier rojo, es un rojo más oscuro. El color local de la manzana, por ejemplo, es el rojo. A su vez, ese rojo puede ser un rojo oscuro, un rojo más claro. El color local de la hoja, de esta hoja que ven acá, es este tono de verde. Puede ser un verde oscuro, puede ser un verde más claro, pero es el color general. El color general que se encuentra sobre la superficie de ese objeto. Ya después, si convertimos esa imagen en escala de grises, si obtenemos el blanco y negro de esa imagen, no vamos a ver colores, vamos a ver valores. Valores son los grises. El valor local, entonces, es el equivalente de ese color, de estos dos colores, por ejemplo, en su gris. Entonces el gris puede ser un gris más oscuro, puede ser un gris más claro. El valor local de esta manzana es este gris oscuro. Y el valor local de la hoja es un gris bastante más clarito que el valor local de la manzana. Acá tenemos tres imágenes. En esta imagen de acá, de la derecha, ustedes están viendo que son tres manzanas pintadas.
cada una de las manzanas tiene un color local diferente. Esta es un morado bastante oscuro, esta es rosada, esta es un color azul más tirado al cian. Son las mismas frutas, ¿no? Son 3 manzanas. Además están iluminadas por las mismas condiciones de luz. Es la misma fuente de luz que me está iluminando esos 3 objetos. Pero vamos a ver que si convierto esta fotografía en blanco y negro, observen la diferencia en el valor local de cada una de las manzanas. Entonces la manzana que está más atrás, la violeta, miren cómo se ve muchísimo más oscura que las 2 manzanas que están adelante. A su vez, esta otra manzana que está más acá abajo se ve un poquito más clara que la manzana que está a la izquierda. Tenemos que tener muy en cuenta eso, que no todos los objetos van a tener el mismo valor local. No todos los objetos parten del blanco como valor local. A su vez, el fondo también tiene su propio valor local, porque el fondo no es blanco, el fondo es gris. Si ustedes comparan el color gris del fondo de esta imagen con el gris que tengo atrás de la presentación, el blanco que tengo atrás de la presentación, fíjense la diferencia que hay. O sea que los fondos también hay que pintarlos, hay que sombrearlos. Y acá a la izquierda tengo las mismas tres frutas, pero con los valores locales simplificados. Acá sí tengo los valores indicados de forma más general y más abstracta, ¿no? Entonces el valor local de la fruta de la manzana que está atrás es muchísimo más oscuro que el valor local de las 2 que están más adelante. Además marqué también el valor local de las sombras proyectadas que están sobre la superficie. A su vez, tener en cuenta también el valor local que tiene el fondo comparado con el resto de los objetos. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, porque cuando estamos dibujando a partir de una foto o de un objeto que estamos observando, tenemos que tener en cuenta el valor local de ese objeto, pero también compararlos con el valor local de los demás objetos que están rodeándolo y con el valor local del fondo, porque los colores se relacionan siempre, los valores están siempre comunicándose. Siempre tenemos que tener en cuenta de que cuando trabajamos con valores, los valores están siempre dialogando unos con otros. En este ejemplo acá tengo una fotografía bastante bonita de un bodegón, de un modelo, de una botella, unas naranjas, 2 manzanas y algunas bananas. Esta misma foto la convertí en blanco y negro, que es lo que ustedes están viendo a la derecha. Y fíjense lo interesante que es que el fondo, que es amarillo, el amarillo es uno de los colores que tiene el valor local más claro. Entonces fíjense lo cuán oscuro es ese valor en el fondo, porque en realidad no es blanco, no es para nada blanco, es un gris bastante oscuro. Y al mismo tiempo acá también les muestro cuál sería el valor local de la botella de vidrio. Fíjense que es un valor local bastante oscuro comparado con los demás objetos, siendo el valor local de las naranjas con las manzanas bastante parecidos, también bastante parecidos con las bananas, los plátanos. Y fíjense las hojas que están acá, estas hojitas que son verdes pero convertidas en blanco y negro. Fíjense lo oscuras que son muy oscuras. Prácticamente tienen un valor local bastante parecido al valor local de la botella. Tengan en cuenta que este modelo está siendo iluminado por la misma fuente de luz. Es una única fuente de luz que viene desde arriba hacia la izquierda, pega hacia abajo, y mismo así hay objetos que van a verse más oscuros que otros. Este ya sería el ejemplo de un dibujo académico para que ustedes tengan en cuenta a la hora de realizar sus propios dibujos. Fíjense la jarra, lo oscura que es en su valor local comparada con las verduras y todo lo que está por encima de la mesa. Incluso el paño, esa tela que está apoyada sobre la mesa, tiene un valor local muy oscuro comparado con las bananas, comparado con las otras verduras. Siempre tenemos que tener en cuenta la relación que mantienen los valores locales de los objetos
entre los demás objetos que están alrededor. Ahora para que quede todo un poco más claro, vamos a hacer una pequeña demostración de un dibujo a partir de una foto. Ustedes van a ver la imagen que voy a usar para esta demostración en pantalla, pero en realidad voy a usar apenas una parte de esta foto, no voy a usar toda la imagen. Voy a concentrarme nomás en la pelota que está más abajo. Entonces voy a dibujar su forma de manera muy esquemática, sin tener en cuenta las proporciones ni nada de eso. Más bien mi enfoque va a ser mostrarles cómo se verían los valores locales en este objeto. Entonces voy dibujando las formas generales. Yo lo veo como un cuadrado que tiene sus lados curvos. Por acá lo cierro del lado de arriba, más o menos de esta manera. No está perfecto, pero para el propósito de esta lección estaría ya bastante bien. Voy a dibujar también una impresión, una pequeña indicación de esta que está arriba, aunque no la voy a trabajar más que eso. Apenas voy a indicar dónde estaría ese otro objeto. Entonces dejo su dibujo por acá y no voy a hacer más cosas que esto. Apenas esto lo voy a dejar así y voy a volver a el que me interesa, que sería este de abajo. Podría dibujar también una indicación de la sombra proyectada que está en la superficie, ¿no? Donde está apoyada esta pelotita. Más o menos tendría esta forma. Siempre estamos observando formas. Una forma curva acá abajo. La voy a cerrar. Y ahora lo que tengo en la parte del cuerpo de esta pelota, algunas líneas. Más o menos por acá tendría el centro en donde salen esos triángulos. Tocan ese centro ahí. Va hacia el otro lado. De la misma forma arriba. Y hacia el otro lado lo mismo. Más o menos así estaría hecho el dibujo. La construcción de esta pelotita. Esto lo estoy haciendo con un lápiz bastante claro. Este es el HB. Está bueno usar el HB para las primeras líneas porque es muchísimo más fácil de borrar si nos equivocamos en alguna cosa. Entonces ahora lo que vamos a hacer, yo voy a agarrar el lápiz 6B y ya vamos a empezar a repasar primero algunos contornos para poder ver mejor este dibujo. Miren que todavía no estoy apretando mucho el lápiz. Por ser un 6B ya de por sí pinta más oscuro que el HB. Entonces, hacia el otro lado lo mismo. Repaso estos sectores. Acá estoy teniendo en cuenta también que esta línea es una línea que va por encima del volumen. Entonces está como escalando sobre esa superficie. No es una línea recta, sino que tiene un poquito de curvatura, porque esa curvatura lo que me está indicando es que se trata de un volumen curvo y no un volumen que tiene caras planas. Entonces por eso tenemos que hacer que esa curva se note. Repaso un poco más la sombra proyectada que tengo sobre la superficie. Y
ya en este momento podría empezar a mapear los valores locales de cada zona de este objeto. Entonces, la sombra proyectada va a tener un valor local determinado. Yo lo voy a bajar a un gris bastante neutro para separarlo del fondo blanco. Voy haciendo manchas hacia el otro sentido también. Después de haber hecho las manchas en un sentido, puedo cambiar el sentido, volver a manchar para separar este valor del fondo, de ese blanco de la hoja. Ahora entramos a jugar en los valores locales que están dentro del objeto. Entonces tengo que pensar lo siguiente: esta zona que tengo acá es más oscura o es más clara que, por ejemplo, la sombra proyectada. Otra pregunta que me tengo que hacer es: ¿esta zona es más oscura o más clara que el fondo? Me doy cuenta que es muchísimo más oscura que el fondo, y también un poco más oscura que la sombra proyectada que está en el piso. Entonces voy a empezar a manchar con un valor local un poco más oscuro que la sombra proyectada del piso. Entonces comenzamos a manchar toda esta zona. Vean que no estoy teniendo en cuenta aún sobre la luz, sobre la dirección de la luz, los brillos, los medios tonos. No, estoy pensando en valores locales. Estoy pintando el valor local de esta zona de este objeto. Cambio de sentido y puedo volver a manchar o hacer pequeñas tramas en este otro sentido para oscurecer más y llegar a los poros del papel que no pudimos llegar cuando sombreamos, cuando manchamos en el sentido anterior. Sigo apretando cada vez más el lápiz porque me doy cuenta que esto no está oscuro lo suficiente. Del otro lado lo mismo, porque es el mismo valor local. Si bien los colores son diferentes, el valor local de esos dos colores son bastante parecidos, por no decir iguales. Entonces lo bajamos a un gris. Cambio de sentido, sigo sombreando, sigo manchando para oscurecer cada vez más. Luego vengo en los costados y voy a bajar un valor local también, pero ese valor local va a ser mucho más claro, porque mirando la foto me doy cuenta de eso, de que son colores más claros. Entonces el gris va a ser más claro, el valor local de esta zona va a ser más claro. Lo mismo del otro lado, bastante más claro. Pero continúa siendo más oscuro que el blanco del fondo. Bastante más oscuro que el blanco del fondo. Puedo cambiar de sentido, seguir manchando. Si veo que no oscurecí lo suficiente, puedo volver y continuar repasando hasta que me quede un valor local lo más cercano posible. Sigo apretando cada vez más el lápiz. Aprieto un poco más acá abajo. Ya veo que la sombra proyectada la voy a tener que oscurecer un poco más también, porque siempre estamos comparando los valores locales de las partes del objeto con el fondo.
y con los demás objetos que están rodeándolo. Entonces, mientras estoy sombreando, estoy observando, bueno, este color, este valor, este tono de gris, ¿es más oscuro o es más claro que la sombra proyectada? Siempre hay que estar haciéndose ese tipo de preguntas. Y a medida que van avanzando en los dibujos, van descubriendo si tienen que oscurecer más o aclarar distintas partes, porque de repente puede suceder de que ustedes oscurecen demasiado una parte y tengan que borrar un poco y arreglarlo. Eso es muy normal que pase. Voy a oscurecer la sombra proyectada un poco más. Apenas. Un poco más. Cambio de sentido. Para aprovechar los poros del papel. Sigo trabajando en los valores locales. Sigo trabajando, sigo mejorando, acercándome cada vez más a los valores locales del objeto. Y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer ahora va a ser difuminar un poco todo este trazado, porque para que no se vea tanto esa textura de lápiz, entonces acá estoy con un difumino. Fácilmente podrían hacerlo, si no tienen un difumino, usar un pañuelito descartable, lo pasan sobre el dibujo para difuminar. No les recomiendo usar el dedo porque podrían manchar mucho el dibujo. Entonces con un difumino, por ejemplo, con el pañito, ustedes van a tener mucho más control. Fíjense que se parece a un lápiz. Puedo controlar el difuminado con la punta del difumino. Difumino estas zonas para borrar un poco la textura del lápiz. La sombra proyectada lo mismo. Lo bajo un tono de esta manera. Por acá abajo igual. Y vamos ya a trabajar por estas zonas, difuminando todo. Trabajando siempre en varias direcciones, varios sentidos. Nunca solamente un sentido, sino que voy variando los sentidos. El difumino lo estoy agarrando de la misma manera que agarro el lápiz, para tener bastante más control con él. Por acá arriba. Difuminamos todo esto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser agarrar un lápiz más oscuro que el 6B. Más o menos de esta manera estaría mapeados los valores locales, aunque ustedes van a ver que voy a continuar arreglándolos, pero ya podría comenzar a trabajar un poco más la luz y la sombra. Ya voy a fijarme qué partes las tengo más oscuras, entonces estas líneas donde hay oclusiones, hay contacto entre dos superficies, entonces voy a usar el lápiz para apretarlo en esta zona y que las líneas me queden más negras. Esto yo lo aprieto. Por acá en la otra parte lo mismo. Estas serían las oclusiones. Seguimos trabajando por acá abajo. También tengo líneas bastante oscuras.
Por este lado la misma cosa. Ya se encuentran con unas partes más claras acá, que son blancas. La parte de las líneas de costura son bastante más blanquitas, entonces no voy a tocar tanto ahí. Y ya podría trabajar más la luz y la sombra. Entonces, como más o menos tengo la luz viniendo en esta dirección, ¿no? De arriba hacia abajo, voy a tener partes bastante oscuras acá. Primero voy a trabajar en la oclusión de mi bien debajo de la sombra proyectada. Apretar más en esa zona. Esta parte de la sombra proyectada es bastante más clara, bastante más oscura que esta parte de la derecha. Entonces lo dejo en evidencia. Aprieto más acá en la oclusión. Para separar el objeto de la superficie, ¿no? De esta manera. Por acá voy a tener zonas de luces reflejadas, rebotes de luz, así que esta parte de arriba va a ser más oscura. Acá lo mismo. Tengo como que esta línea más oscura. Voy apretando más el lápiz, voy jugando con la presión del lápiz. Apretando más y apretando menos si fuera necesario. Por acá hay una zona más oscura. Un poquito más para llegar a los valores. Esta parte es un poquito oscura. Acá sigo apretando. Por acá voy a tener un brillo, así que voy a dejar ahí, voy a volver con la goma después y voy a borrar en esa parte para dibujar el brillo. Acá esto sigue siendo oscuro. Atrás acá la misma cosa. Por esta parte tengo una oclusión bastante oscura. Acá lo tengo más oscuro acá arriba. Bien acá en esta zona. Bien acá donde está el contorno. Voy a oscurecer toda esta zona. De igual manera acá. Acá tengo un reflejo. Sé que lo voy a borrar después con la goma. Más oscuro acá en la oclusión. Sigo oscureciendo, sigo buscando valores. Por acá está todo mucho más oscuro. Acá esta zona es más clara. Esto podría trabajarlo un poco más.
voy cambiando los sentidos, nunca rayo en un único sentido. Siempre vamos cambiando los sentidos. Todo para difuminar un poco con el dedo mismo. Ahora voy a agarrar el 6B de nuevo. Vamos a volver con el 6B. Vamos a trabajar en estas zonas. Más oscuro acá abajo. En los bordes es bastante más oscuro. Acá abajo tengo una pequeña sombra que tiene más o menos esta forma. Una línea curva, así que esto ya lo dejo más oscuro. Voy a oscurecer un poco más acá el terminador. Todo esto acá arriba es un poco oscuro en los extremos. Es un borde suave acá, no se nota tanto esta línea. No, que es un borde mucho más suave, acá pasa lo mismo. Más oscuro acá. En el terminador. Vamos trabajando esos valores. Difuminamos un poco. Seguimos trabajando. Comparamos. Paramos y comparamos. Este valor con esta sombra de acá. Lo podría hacer mucho más oscuro. Todo mucho más oscuro. Y así vamos trabajando los valores locales. Paso el dedo. Vamos al otro lado. Acá tengo bastantes reflejos y brillos, así que lo que voy a hacer nomás va a ser marcar dónde estaría la sombra en la superficie. Y ya acá arriba empezamos a marcar toda esta zona que estaría en sombra. Acá hay un brillo y el resto es todo más oscuro. A ver que al pasar la goma ahora en los brillos se va a hacer la magia, porque va a resaltar muchísimo más el objeto. Paso el dedo para difuminar. Sigo trabajando. Corregimos algunas zonas. Aprieto más el lápiz acá para que se note más la oclusión. Voy trabajando siempre la presión del lápiz, ¿no? Apretamos más todo esto. Un poquito acá, más arriba. Esto es más clarito, pero esto de acá es más oscuro. Esta parte difumino un poco. Ahora con la goma vamos a trabajar. Vamos a trabajar en los pequeños brillos. Entonces con la goma maleable les recomiendo que
Si pueden conseguir una goma que es así, si no, igual lo que podrían hacer es agarrar la goma normal que ustedes siempre usan. Yo, por ejemplo, también tengo esta. Y cortarla con un cúter de forma que la punta quede lo más finita posible para que ustedes puedan borrar zonas que serían difíciles de borrar con la goma que tenga una punta gruesa. Entonces yo uso esta porque puedo moldearla de la forma que yo quiera. Entonces dejo esta parte puntiaguda. Me sirve muchísimo para dibujar zonas muy pequeñas. Por ejemplo, los brillos. Por acá trabajo los otros brillos. Vieron que la goma, en realidad yo no estoy borrando con la goma, estoy dibujando con ella también. Estoy dibujando líneas. Esas líneas se transforman en los brillos. Acá abajo igual. Voy dibujando esos brillos. Por acá abajo. Esta zona. Se refleja mucho la luz. Trabajando ahí en esos brillos. Por acá. Una línea de brillo. Y en el contorno. La dibujamos. Vean que ya el objeto empieza a cobrar vida al agregarle esos pequeños detalles. Mismo acá. Un brillo que recorre este contorno. Más o menos de esta manera. Seguimos trabajando. Por acá arriba hay otro brillo. De esta manera. Sí, bastante. Después acá tenemos a este otro brillo bastante marcado. De esta forma. Acá abajo más claro. Después de haber dibujado los brillos, vamos a agarrar el lápiz. Yo agarré el HB. Voy a hacer algunas pequeñas terminaciones. Ya para ir finalizando. Oscureciendo nomás algunos sectores. Incluso arreglando el dibujo alrededor de los brillos. Esto podría ser mucho más oscuro, me doy cuenta. Así que hacia arriba lo voy bajando. Voy bajando así este tono. Esta zona más de abajo acá, acuérdense que esto es un volumen. Es un volumen. Entonces esta zona de abajo acá es más oscura. A medida que va subiendo el volumen, se hace más claro. Por acá también esto lo veo bastante oscuro, esta zona acá así, más oscura. Siempre vamos comparando los valores, si son más oscuros o más claros con los valores que tengo al lado. Ahora sigo trabajando. Este reflejo, este rebote de luz tiene que ser más oscuro. Voy cambiando el sentido del lápiz. De esta forma. Oscurezco más acá para hacer contraste con más oscuro en esta zona. Cerca del brillo también lo veo más oscuro, un poquito más oscuro, así de esta forma. Y de esta manera tenemos un mapeo bastante general de cómo comenzar un dibujo
dibujarle primero los valores locales y después trabajar la luz y la sombra en ese mismo volumen. Esto que quiero pasarles en este video es una herramienta espectacular para identificar con más precisión los valores locales que se encuentran dentro de una de las zonas de la fotografía que estamos usando como referencia para hacer nuestros dibujos y así comparar esos valores locales con nuestro dibujo en sí. Lo que tengo aquí es una escala que la imprimí. La imprimí y la pegué sobre un papel de cartulina y está toda perforada. Le hice unos pequeños orificios con una perforadora en lo que sería cada valor dentro de la escala de valores. Y esto está excelente para comparar a partir de la fotografía. En este caso conviene, imprimir la foto para poder usar esta escala, esta herramienta como referencia, pero está fantástica porque a partir de esto yo puedo identificar, mirando por los agujeros, por los orificios, cuáles valores se corresponden dentro de la escala de valores. Entonces, por ejemplo, si queremos buscar cuál sería el valor, el grado de valor que correspondería a la sombra proyectada de lo que sería el huevo sobre la superficie, lo puedo buscar con esta escala. Entonces comparo el valor que está dentro del orificio con el valor externo de mi escala de valores. Lo que está bueno de esto es que me aísla los valores para poder estudiarlos individualmente. Entonces puedo comparar, voy corriendo la escala hasta encontrar uno de los valores que me corresponderían a. Entonces me doy cuenta que la sombra proyectada sería más o menos este valor de aquí. Este sería el valor de la sombra proyectada. Luego podríamos comparar el valor del brillo. Por ejemplo, mirarlo con esta escala y nos damos cuenta que el brillo estaría dentro del valor más claro de esta escala que tengo. Y lo que está fantástico es que esto ustedes lo pueden comparar luego con el dibujo de ustedes. Entonces sé que la sombra proyectada de mi dibujo tiene que ser igual a este valor. Lo apoyo y comparo para ver si está lo suficientemente oscura. Me doy cuenta que le falta mucho más oscuridad a toda esta zona. Y es una manera fantástica de ir trabajando nuestros valores locales con muchísimo más precisión. De esa manera me doy cuenta dónde tengo que oscurecer más y dónde tengo que oscurecer menos. Vamos una vez más a comparar ahora la zona del brillo. El brillo tendría que tener un valor cercano a este y estaría más o menos correcto, ¿sí? Está bastante correcto. Vamos a ver qué sucede con lo que sería esta zona en la fotografía. Vamos a ver a qué valor se corresponde. Entonces, con nuestra escala la apoyamos sobre la fotografía y comenzamos a buscar y me doy cuenta que más o menos aproximadamente me corresponde a este de aquí, esta zona de mi fotografía. Entonces este valor que acabo de anotarlo, ustedes lo deben buscar en el dibujo de ustedes para ver si está correcto, y de esta forma nos damos cuenta qué tan oscuro, qué tan más claro, qué tan más claro o oscura debe estar esa zona. Entonces, si logran ver, aquí debería ser bastante más oscuro. Es una manera de aislar los valores para poder estudiarlos
de una forma individual, y a partir de esta pequeña mancha que hice ya me doy cuenta que toda esta zona debe ser más oscura, y de esa forma la vamos oscureciendo. Es una herramienta realmente muy buena, que si ustedes están comenzando en el dibujo y suelen marearse un poco con esta parte de identificar valores, principalmente lo que tiene que ver con los valores locales, recomiendo mucho que utilicen esta herramienta, esta pequeña escala, que la impriman. Voy a dejar el archivo debajo de este video para que ustedes puedan descargar esta escala, la pueden imprimir y la puedan realmente usar en los dibujos de ustedes para comparar los valores locales de la fotografía con el dibujo de ustedes.